Buenos días, profesora. Me presento. Soy la alumna Adriana Olivares Mafaldo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y soy su alumna en el curso de Derecho Romano. A continuación voy a exponer el tema que elegí, que de acuerdo al sílabus se encuentra en la sesión 26, que son los contratos. En el siguiente PPT encontramos el contenido que va a abarcar mi exposición, que es vamos a definir el contrato, los contratos verbales, como el nexum, la stipulatio y la sponsio. Nos vamos a centrar en esos tres. Los contratos escritos, como la nomina transcripticia, la chirograpa y singrapa. Sin antes aclarar que son 4 los contratos nominados, según el derecho clásico, que son los contratos verbis, los contratos literis, los contratos re, que son contratos reales, y los contratos consensum, que es los contratos consensuales. Pero en esta exposición nos enfocaremos más en los dos primeros contratos. Sin antes definir qué es el contrato. Para ello, de acuerdo al Código Civil, en nuestro Código Civil, en el artículo 1351, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. También tenemos otra definición, que es del académico Pietro Bonfante, que el contrato nos dice que es un acuerdo de dos o más personas con el fin de construir una relación obligatoria reconocida por la ley. De acuerdo a estas dos definiciones, podemos concluir que el contrato es un acuerdo de voluntades, ya sea verbal o escrito, en el que intervienen dos o más personas con capacidad jurídica, con el fin de crear y transmitir derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. También tenemos que ver el contrato desde Roma. El contrato en Roma era una convención que realizaban por lo menos dos personas para establecer un vínculo jurídico del cual emergen obligaciones reconocidas y sancionadas por la ley. Estoy segura que cada uno de ustedes que ha visto la definición de contrato, en muchas definiciones se encuentra la palabra convención. Pero, ¿qué es una convención? ¿Por qué relacionamos la palabra convención con contrato? La convención es aquella que producía consecuencias en el área del derecho cuando recaía sobre un interés jurídico. Como tal, daba nacimiento, modificaba o extinguía un derecho. Es por tanto que el contrato es una especie de convención hecha con el fin de obligarse. Entonces, para tener ideas más precisas de qué es el contrato, tenemos que saber que el contrato es un acuerdo entre dos o más partes. Para que haya un contrato es necesario que al menos dos partes concuerden en lo que van a negociar. Estas partes pueden ser personas físicas o jurídicas. También tenemos que saber que el contrato es voluntario y consensuado. Para que un contrato tenga efecto, se requiere de voluntad de todas las partes interesadas. Estas deben además expresar su consentimiento para que el contrato se lleve a cabo. Este consentimiento puede ser verbal o escrito. También tenemos que saber que el contrato genera obligaciones. Estas deben ser cumplidas por las partes contratantes. Desde el momento en que existe un consentimiento por parte de los interesados, estos se obligan no solo a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que corresponden. Okay. También encontramos en la definición de contrato la palabra jurídico o jurídica. El contrato supone una relación jurídica. Se le denomina jurídica porque está regulado por el derecho y presenta eficacia judicial, es decir, que las obligaciones se pueden reclamar ante los tribunales. Dicho de forma simple, si una de las partes no cumple, la otra puede reclamarle en consecuencia de su incumplimiento. Y para concluir, entonces, el contrato es un acuerdo oral o escrito entre dos o más partes, donde éstas se obligan sobre una materia o cosa determinada. Así, tanto la voluntad de las partes como la causa del acuerdo dan origen a obligaciones civiles exigibles. De forma más sintética, lo podemos definir como el acuerdo de voluntades y generador de obligaciones. Continuamos con los contratos verbales. Los contratos verbales o verbis son aquellos contratos que tienden a ser predominantemente verbales y donde existen consentimiento entre las partes.
Las mismas cuentan con dichas capacidades. Entre ellas está el escuchar, interpretar y sostener una conversación para llegar a un fin determinado. Esos eran los requisitos para que se desarrolle un contrato verbal. De los contratos verbales tenemos el nexum, que era el nexum. En latín se decía nectere, atarse o ligarse. Fue la primera forma de contrato jurídico que nació para los préstamos de dinero, en una ceremonia solemne denominada per aes et libram. Este sistema funcionaba pesando la cantidad del metal en una balanza sostenida por un libre pens que tenemos en la imagen, en presencia de 5 testigos, ciudadanos púberes romanos. También tenemos la stipulatio. ¿Y qué podemos decir del stipulatio? Es un contrato formal, abstracto, unilateral y de derecho estricto, en virtud del cual una persona promitente promete oralmente la realización de una prestación a favor de otra persona, estipulante, que la acepta. Entonces, ¿por qué decimos que es un contrato formal? Porque requiere de formalidades para su validez, en este caso la oralidad. Acordémonos que estamos en los contratos verbales. ¿Por qué decimos que es un contrato abstracto? Porque está desconectado de una causa económica social concreta. ¿Por qué decimos que es unilateral? Porque solamente hace surgir obligaciones para una de las partes, en este caso el promitente. ¿Y por qué decimos que es un contrato de derecho estricto? Porque le derivan acciones de derecho estricto y tenemos el actio certae creditae pecuniae. Función y objeto del estipulatio. Precisamente por su carácter abstracto, la estipulación se utilizaba para revestir toda clase de convenciones, dotarlas de acción y proporcionarles la eficacia jurídica de la que carecía. Los requisitos del estipulatio, como ya habíamos mencionado, es la oralidad, la presencia de las partes y la congruencia entre la pregunta y la respuesta. He puesto un ejemplo ahí que es, por ejemplo, ¿no? El estipulante preguntaba, ¿prometes darme 100? Y el promitente contestaba, prometo darte 100. Si no había congruencia, la estipulación era nula. También tenemos la protección procesal. Las acciones nacen de la estipulación, las acciones que nacen de la estipulación son la condictio certae pecuniae, la condictio certae rei, la acción ex stipulatio y listo. Y acá tenemos un ejemplo de cómo eran las preguntas, ¿no? Y la respuesta. Continuamos con el contrato esponcio. Un esponcio en el derecho romano se definía originalmente como votos o promesas a la divinidad y como esponsales o promesa de futuro matrimonio. Más tarde el esponcio se convierte en un procedimiento de caución, es decir, una garantía. De acuerdo con esto, el esponsor no era el deudor propiamente tal, sino el garante, o sea, quien respondía ante el incumplimiento del deudor. La esponsio era un contrato formal y solemne reservado exclusivamente a los ciudadanos romanos, por ende exigía el uso del latín y el verbo espondere, como la presencia de los contratantes. Este contrato verbal consistía en una pregunta del acreedor seguida por una respuesta del deudor, por medio del verbo espondere, espondeme, espondro. También tenemos los contratos escritos. Eran aquellos que se perfeccionaban por medio de la escritura. Se dice que esta era no solamente exigida ad probationem, que era como prueba, sino ad solemnitatem, es decir, como una solemnidad esencial para la existencia de este contrato. La obligación nacida de un contrato literis es de derecho estricto y su uso se frecuentaba más para sumas de dinero, puesto que estos, no puedo leer muy bien, seguimos.
Entre los contratos escritos están la nómina transcriptitia. La nómina transcriptitia es una institución que tiene su origen en la antigua costumbre según la cual todo ciudadano romano llevaba la administración de su patrimonio en un libro de entradas y salidas, que era el Codex. Clases de transcriptivo. Había la transcriptio arrae in persona, que se trataba de cambiar la fuente de una obligación. Las partes de un negocio fundado en la buena fe querían cambiar esta obligación por una de derecho estricto. Para realizar este proceso, el acreedor, con el consentimiento del deudor, inscribe en su libro de contabilidad, en la columna de acceptum, lo recibido por el deudor y la columna del expensum, lo gastado al deudor. Estas inscripciones pueden ser falsas, pero ya generan la obligación. También tenemos la transcriptio a persona in persona. Se utiliza cuando se quiere hacer un cambio de deudor, como por ejemplo, César es el acreedor y Augusto el deudor, pero Augusto traspasará la deuda a Fermín con el consentimiento de todas las partes. César procede a escribir en la columna acceptum lo recibido por Augusto y en la columna expensum lo gastado a favor de Fermín. Estas inscripciones son falsas, pero ya se ha cambiado el deudor. Tenemos también la chirograpa. Era un documento redactado unilateralmente por el deudor y firmados por él, los cuales quedaban en poder del acreedor. Documento escrito, definimos también que era un documento escrito por el deudor y firmado por este, pero el documento lo conservaba el acreedor, ¿no? Como constancia del negocio. Tenemos la singrapa, que era el documento redactado por duplicado, firmado por testigos y ambas partes, en el cual el deudor reconocía la deuda a favor del acreedor, quedando un ejemplar en manos del deudor y otro en manos del acreedor, que servía de medio de prueba. Y con eso finalizamos la exposición. Gracias por la atención y espero que le haya gustado, profesora, la grabación.